Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Erika Martínez Gómez. A continuación, en conjunto con mis compañeras de grupo, vamos a explicar la tarea número 3, componentes del manejo integrado de plagas. Pertenecemos al grupo 49 del curso Manejo Integrado de Plagas. Bienvenido. Bueno, dentro de la introducción tenemos que el manejo integrado de plagas es un enfoque en el cual busca minimizar en sí el impacto tanto ambiental y económico, combinando diferentes estrategias, incluyendo el control cultural, control biológico, control químico, la resistencia de plantas a insectos, la ecología química, la ingeniería genética, las técnicas de esterilización de insectos plaga, en donde se busca un objetivo, que es lograr en sí un equilibrio entre la protección de los cultivos y la conservación del medio ambiente. Bueno, dentro del control cultural tenemos que este consiste en la utilización de diferentes prácticas agrícolas que se han venido transmitidas desde tiempos ancestrales con el propósito de reducir la cantidad de los insectos plaga, hongos y malas hierbas, como también consiste en la modificación del entorno para evitar la proliferación de las plagas en donde algunas prácticas utilizadas son la rotación de cultivos, la eliminación de malezas, el manejo adecuado de los residuos, como también mantener la diversidad de los ecosistemas y utilizar variedades resistentes. Un ejemplo de control cultural encontramos con la mosca del ovario, que, que se da en el cultivo de granadilla, en donde este insecto lo que hace es que genera un amarillamiento en los botones florales, la caída del fruto, el arrugamiento del fruto, sus larvas que se encuentran dentro del interior de los frutos, estas se empupan, una vez inician este proceso caen al suelo haciendo que se realice un incremento en su población. Este insecto se da en las bajas altitudes y como también en épocas secas. Un manejo cultural a este insecto es la instalación de trampas tipo Max Pile, en el cual estas, como lo podemos observar en la parte de acá, también otro método es recolectar las estructuras afectadas de la planta y disponerlas en bolsas negras y exponerlas al sol. Esto hará una reducción en este insecto, como también la rotación de cultivos, el alternar diferentes cultivos en el terreno. Esto hace que se interrumpa el ciclo de vida de estas plagas, evitando así un aumento y evitar así una acumulación. Eliminar las malezas es algo que se debe realizar, ya que en las malezas estos le pueden servir como refugio y fuente de alimento a las plagas. Cordial saludo, soy Daniela Jojoa y continuando con el tema de control biológico, este se refiere al uso de organismos vivos como antrópodos que causan la muerte o enfermedades a los insectos plaga, de tal manera que eso reduciría los daños en los cultivos. Los organismos empleados como agentes de control biológico ACB se conocen como enemigos naturales. Hay tres maneras de realizar ese control biológico. Es primero por medio de los predadores, que son insectos que se alimentan de los insectos plaga. Por ejemplo, la mariquita originaria de Australia, esta se alimenta de cochinillas harinosas, de los cítricos, de cochinillas oscuras, escala negra y entre otros. Tenemos los parasitoides, que son insectos que parasitan sus huevos dentro de otros huevos, larvas o adultos de los insectos plaga, causándoles la muerte. En este caso, la avispilla Trichogramma evanense, esta deposita sus huevos dentro de los huevos de los lepidópteros y otros. O tenemos los patógenos, que son microorganismos que ocasionan infecciones a insectos plaga como hongos, bacterias, virus y nemátodos. Por ejemplo, tenemos el ataque del hongo de Beauveria bassiana. Un ejemplo de control biológico es el uso del león de los áfidos en el cultivo de aguacate.
La Chrysoperla carnea o león de los áfidos se alimenta de ácaros, thrips, áfidos e insectos de cuerpo blando. Estos son activos depredadores y la larva de este insecto, en tercer estado, depreda el 80% de total de las presas que consume. El control químico se refiere al uso de pesticidas o plaguicidas para el control de insectos plaga. Algunas propiedades de los plaguicidas son la toxicidad, que debe afectar algún proceso de la plaga, amplitud del espectro, plaguicidas que son efectivos para cierto grupo de especies, poder residual es el tiempo en que el plaguicida sigue activo, movilidad en la planta si son superficiales, sistémicos o translaminares, la movilidad, modo de acción, cómo ingresa este pesticida al organismo de la plaga, si es por medio de contacto, digestión o fumigantes. Un ejemplo de control químico es el control químico de la paratriosa o Bacterizera coquerelli en el cultivo de papa. Bueno, esta plaga lo que causa es que en su proceso de alimentación transmite un virus de planta a planta. Este virus causa amarillamiento y se causa por la toxicidad de su sábila, o en otras se denomina la punta morada, lo que causa el amarillamiento o marchitamiento de las plantas y no permiten que generen tubérculos. Algunos ingredientes activos de los grupos químicos con el que podemos hacer control de esta plaga también nos causa que no nos genere tubérculos. Algunos ingredientes activos con el que podemos hacer control de este insecto son las avermectinas, las diaminas, piriproxefin o derivados de ácido tetrónico, entre otros. Estos han demostrado una buena eficiencia dentro de este manejo. La aplicación generalmente se realiza cada 8 días y se hace un monitoreo diario. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrea Erazo, soy estudiante de agronomía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y para el desarrollo de la tarea voy a hablar sobre las resistencias de plantas a insectos. Esta es la capacidad que tiene la planta para evitar, tolerar o repeler el ataque de insectos plagas, reduciendo el daño causado por estos. Esta resistencia puede ser inducida de forma natural o a través de técnicas de mejoramiento genético. Algunos mecanismos de resistencia son preferencia o no preferencia. La planta produce un efecto adverso al insecto. Antibiosis. La planta ejerce influencia adversa en el crecimiento y la supervivencia del insecto. Tolerancia. La planta puede soportar poblaciones de insectos sin sufrir daño. Como ejemplo de resistencia podemos tomar el cultivo de frijol frente al ataque de larvas lepidópteras. Cuando éstas atacan el tejido vegetal, la planta produce más calcio, la cual activa un mecanismo de defensa como las fitoalexinas, las cuales son tóxicas para los insectos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Franci Castellano y voy a explicar a continuación la importancia que tiene la ecología química, como los volátiles de las plantas inducidos por herbivoria y feromonas de insectos. La ecología química es aquella ciencia que estudia las interacciones químicas entre los organismos, especialmente por los compuestos químicos, los cuales influyen en el comportamiento tanto de las plagas como también de sus enemigos naturales. Primeramente, los volátiles de las plantas son, en este caso, inducidos por herbivoria. Cuando una planta es atacada por insectos, pues esta libera sustancias químicas llamadas volátiles. Y estos son los que atraen a depredadores o parasitoides que se alimentan de estas plantas para ayudar a controlar su población. Tenemos el caso de algunas plantas que se protegen así de estos ataques. Las feromonas de insectos son sustancias químicas que liberan los insectos de manera que se puedan comunicar y se puedan atraer entre parejas. También se pueden utilizar estas feromonas para atrapar los insectos o para confundirlos. Y también pues evitar que se reproduzcan y nos causen daños en el cultivo. Ejemplos de ecología química podemos tener cuando en el cultivo de maíz es atacado por larvas de gusano cogollero, que es una plaga muy común.
Esta libera compuestos volátiles, liberan unas sustancias que atraen avispas parasitoides del género Cotesia. ¿Y qué es lo que hacen estas avispas? Pues depositar sus huevos en las larvas del gusano, lo que lleva a la muerte de estas larvas cuando ya las avispas emergen. Y en el uso de feromonas de insectos, cuando usamos trampas sexuales para controlar la polilla de la manzana. Estas trampas atraen a los machos mediante feromonas sintéticas, evitando se localicen que localicen a las hembras para poder hacer su reproducción. De esta manera, pues se reduce así la población de la plaga en el cultivo. Por otra parte, también tenemos la ingeniería genética, que es un factor muy importante, pues esta es una disciplina biotecnológica que directamente manipula el ADN de los organismos, los cuales su función es modificar características. Entonces, tenemos unos componentes supremamente claves para esta disciplina, que es el vector de clonación, que es el que transporta el ADN modificado con las enzimas de restricción, que son las encargadas de cortar el ADN en secuencias específicas para poder aislar estos fragmentos que son los que necesitamos. Y obviamente la ADN ligasa, que une los fragmentos los cuales estamos generando restricción. Esas técnicas de transformación o los métodos para inducir el ADN en las células, también como para hacer los huéspedes. La selección de células que incorporaron el ADN deseado, la información que nosotros necesitamos para mejorar. Y la expresión del gen, la activación del ADN para producir proteínas y así lograr el objetivo que queremos. En la ingeniería genética, como ejemplo, hemos tomado la mejora de tomates de misa. Esta mejora se basa en la resistencia a enfermedades y prolongar la vida útil. Entonces, hay un proceso de identificación de genes que pues tenemos que buscar los genes relacionados con la resistencia a botrytis cinerea, usando vectores plásmidos con gen de resistencia y promover así el activo de tejidos en el tomate y transformar estas células de un modo agrobacterium para transferir el ADN. Luego de esto podemos seleccionar las plantas de uso marcadores para mirar cuáles son las plantas transformadas y realizar la evaluación con pruebas de resistencia a las enfermedades en condiciones totalmente reales, obteniendo como resultado un cultivo con mayor resistencia a tanto enfermedades y una vida útil más prolongada, reduciendo pérdidas y desperdicios del cultivo. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Leslie Joana Andrade Armero. El día de hoy voy a hablarles sobre las técnicas de esterilización de insectos plaga. Bueno, esta técnica es utilizada para controlar las poblaciones de insectos nocivos, siendo pues un control de plagas amigable y respetable con el medio ambiente, el cual se genera por la captura de insectos machos, exponiéndolos a una alta radiación, donde se los esteriliza y se los libera posterior a eso en un lugar determinado para que estos se apareen con las hembras y finalmente así podamos observar la reducción de la población, ya que estos no se pueden replicar ni reproducir. Para ello debemos tener en cuenta unos pasos para una buena técnica de esterilización. Primero que todo debemos de seleccionar la especie de plaga. Luego determinar la zona donde el insecto plaga pues afecta a un producto, en este caso vegetal, determinando la factibilidad técnica, operativa, económica y ambiental de aplicar este método, debido a que se deben comparar los costos y el beneficio contra otros métodos convencionales que puedan surgir. También tenemos que monitorear periódicamente la intensidad de la plaga con relación a los insectos liberados y seleccionar el método de manejo y distribución del insecto esterilizado. También analizar de forma recurrente para prevenir el surgimiento
de la planta nuevamente. Para ello, un ejemplo de técnicas de esterilización en insectos plaga es para el picudo del frijol, en donde la técnica de radiación por esterilización es, inicialmente, como les comentaba, debemos capturar los machos, se los expone a una alta radiación, en donde se los deja estériles y posterior a eso se los libera en una zona determinada del cultivo, para que estos se reproduzcan con las hembras, en donde vamos a ver en un plazo determinado la disminución tanto de la población y su control como tal. Esta técnica tiene varias ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos incluir que, primero que todo, vamos a disminuir la utilización de pesticidas químicos, no vamos a afectar organismos benéficos y vamos a disminuir la contaminación del medio ambiente. En desventajas podemos observar que para realizar este tipo de esterilización por radiación debemos de requerir con un equipo especializado. Su costo puede llegar a ser elevado independientemente pues de la plaga a la que se quiera someter a esta técnica, y tiene que tener un control especializado para que dé función a todo lo que se está realizando. Como conclusiones podemos tener que, bueno, es importante conocer el manejo integrado de enfermedades, ya que pues identificando y monitoreando las plagas podemos tomar acciones correctivas y preventivas. También realizar un buen control cultural es esencial, y también de la mano de la rotación de cultivos y otras prácticas podemos ayudar a prevenir la aparición de nuevas plagas o la proliferación de focos. Por otro lado, el aplicar un control químico es un recurso muy útil, pero pues el último recurso recomendable como umbral de acción, en donde pues se debe buscar su aplicación de forma intercalada para minimizar la resistencia de estos frente a algunas plagas y no afectar o incrementar el impacto ambiental inicialmente. La ingeniería genética como tal es una herramienta muy poderosa para mejorar tanto la vida humana y el medio ambiente, con lo cual podemos crear nuevas especies resistentes a plagas y enfermedades, mejorando también su calidad. Y por último, pues realizar un control biológico es muy beneficioso, ya que pues de esta manera minimizamos la aplicación de pesticidas químicos, protegemos también la biodiversidad, conservamos el suelo, el agua, minimizando pues la contaminación por residuos y generando un menor impacto climático a largo plazo. Como recomendaciones podemos encontrar que el control cultural es esencial para combatir una proliferación de plagas mediante controles sostenibles a través pues de técnicas como por ejemplo rotación de cultivos, siembras con fechas ajustadas, el manejo de la vegetación, también implementar una ingeniería genética en los diferentes cultivos. Es importante pues para desarrollar variedades resistentes tanto a plagas como a enfermedades, de manera en que podamos mejorar su productividad a largo plazo, reduciendo pues todas las pérdidas que se puedan generar tanto en post cosecha como en cosecha. Entonces esto permitirá optimizar el uso de agroquímicos y mantener generar la sostenibilidad del cultivo. Seleccionar unas semillas que presenten una mayor resistencia es muy importante, ya que antes de la implementación de cualquier semilla o de cualquier cultivo, debemos de realizar un análisis de la expresión genética en cuanto a la variedad o semilla que vamos a utilizar, ya que esta debe ser certificada, en donde a nosotros nos verifique que es una variedad resistente a las plagas que están ocurriendo anteriormente para un determinado cultivo a sembrar. También es muy recomendable utilizar como último recurso el control químico, ya que podemos controlar
las plagas en cuanto a los manejos culturales, en cuanto a un control biológico, un control genético, antes de un control químico, ya que primero debemos agotar todas estas opciones para que así nosotros podamos gestionar un ambiente más seguro, una conservación de suelo y un control con los insectos benéficos que nos ayudan a aportar y a minimizar la proliferación de estos focos, y además podemos a largo plazo conservar el medio ambiente. Muchísimas gracias.